La historia comienza con el personaje principal yendo a la bolsa de trabajo para finalmente encontrar trabajo. Donde había una multitud de desempleados, todos querían encontrar una empresa adecuada, pero uno de los puestos estaba sospechosamente vacío. De repente, un joven dijo que era necesario ampliar los lugares de entrevista para que no hubiera una gran cola. Naturalmente, nadie lo escuchó. Jan llamó la atención sobre un empleado de una corporación, para quien no había cola. Se llamó creatividad cultural indestructible. Benjan se preguntó por qué, entre tanta gente, nadie estaba interesado en esta empresa. En otros lugares la cola llegaba a varias decenas de personas, pero no en esta corporación. La gente se comportó de manera extremadamente loca e incluso estallaron peleas en la cola. Todos estaban dispuestos a trabajar duro por un buen dinero. Finalmente, ordenando sus pensamientos, Khan decidió probar suerte y conseguir una entrevista en una empresa con un nombre interesante. Como resultado, se dirigió hacia la chica, que estaba sentada absolutamente tranquilamente frente a su teléfono móvil. Tan pronto como Jan comenzó a acercarse a la joven, notó una cerca azul. Sin darle mucha importancia a esto, Ben pasó por encima de él y siguió caminando. El empleado de la empresa, a su vez, vio al tipo y al instante escondió el teléfono. La mayoría de la gente se sorprendió de que la adolescente decidiera entrevistarla. La niña le pidió a Benjan que nos contara un poco sobre él y su experiencia laboral. El chico se presentó y afirmó que había completado sus estudios en la Facultad de Construcción de la Escuela Politécnica. Agregó que también le fue bien en la escuela y que sus puntos fuertes eran la amabilidad y la sociabilidad. El empleado le preguntó qué tan dedicado y trabajador era. Jan confirmó que siempre trabaja muy duro. Pero él mismo entendió que con ese currículum no conseguiría un buen trabajo. De repente se volvió para mirar las otras mesas, que todavía estaban sumidas en el caos. Khan era muy consciente de que lo más probable era que no lo lograra, pero la esperanza, como sabemos, es la última en morir. La niña pensó durante mucho tiempo en lo que atormentaba aún más al adolescente, y él se puso bastante nervioso. Sin embargo, de repente el empleado dijo que el chico había pasado con éxito la entrevista y había sido contratado. La estupefacta Benjan ni siquiera lo creyó al principio y le preguntó de nuevo, repitió la niña alegremente, afirmando que definitivamente tenía talento y que ese era el tipo de persona que buscaban. Jan no podía entender de qué tipo de talento estábamos hablando e incluso pensó que estaba en algún tipo de programa de televisión. Pero el joven empleado siguió asegurándole que todo eso era cierto y que tenía mucha suerte. Al mismo tiempo, ofreció un salario de 20.000 y un seguro con licencia remunerada. También se le brinda la oportunidad de crecimiento profesional y bonificaciones anuales. El adolescente no podía creer lo que estaba pasando. No aceptó su oferta por mucho tiempo. El empleado sugirió que el salario era demasiado bajo. Se pregunta si vale la pena aumentar el salario, porque podría resultar extremadamente sospechoso. Van empezó a pensar que era una estafadora, ya que las condiciones de trabajo eran demasiado tentadoras, y además, nunca había tenido suerte en su vida. Un momento después, el chico estaba a punto de abandonar este lugar y lentamente se levantó de su silla. La niña se volvió cautelosa al darse cuenta de que después de que Jan había atraído su interés, ahora quería huir. La expresión del rostro y el comportamiento del joven hablaban precisamente de esto. Después de un par de segundos, Khan le pidió perdón y le dijo que tenía que irse. Luego dio media vuelta y se dirigió hacia la salida, pero al empleado de la empresa no le gustó. Sus ojos literalmente se iluminaron y le ordenó que se sentara en la silla inmediatamente, como si alguna fuerza desconocida hubiera obligado a Benjan a volver a sentarse en su silla. El adolescente quedó impactado por este giro de los acontecimientos. Sus piernas cedieron instantáneamente, Jan entró en pánico y trató de mover sus extremidades. Pero nada funcionó para él. La chica le pidió que le diera un minuto para convencerlo de conseguir un trabajo con ellos. Luego dijo que las condiciones pueden parecerle poco realistas, pero que puede comprobar esta información en cualquier momento. Al mismo tiempo, sus palabras se confirman en varias plataformas y su empresa también existe con el apoyo del Estado. El empleado de la empresa inmediatamente mostró pruebas por teléfono y dijo que no debía reaccionar de esa manera. Ben no podía entender por qué lo eligió, porque tiene una educación en construcción. Entonces la niña dijo que necesitaban una persona que supervisara la construcción de una nueva instalación recreativa. La adolescente sintió algo de alivio, porque finalmente apareció la lógica en sus palabras. La joven siguió convenciendo al chico para que trabajara para ellos, porque incluso la limpiadora de su empresa recibió 20.000. Al mismo tiempo, eran un poco supersticiosos, y como su número de teléfono terminaba en 38, para ellos era como una señal desde arriba. Khan sabía que el misticismo era verdaderamente el pináculo de la ciencia y todos creían en él. Pasó un poco más de tiempo y el protagonista cambió de opinión sobre esta empresa. En este sentido, la niña se apresuró a aprovechar la oportunidad y firmar un contrato de trabajo con él. Pronto dio la bienvenida al nuevo empleado de su indestructible y creativa corporación. Jan prometió trabajar duro, la niña sonrió y dijo que para eso no tenía que huir.
Luego dijo que el billete de tren ya estaba reservado y que su empleado se reuniría con él el lunes. Lo que naturalmente le pareció sospechoso al chico, porque ella había pensado todo de antemano. La joven también dijo que todos los detalles respecto a la obra ya están en su teléfono. Extremadamente sorprendido, Benjam preguntó si eso era todo y si estaba libre. El empleado respondió positivamente y le deseó una agradable estancia. Miró con picardía al joven y de repente sus ojos volvieron a brillar con un faro rojo. Al día siguiente, Jan se apresuró a ir a la estación este de la ciudad C y decidió informar a sus padres sobre lo que había sucedido. El tipo los llamó y les dijo que finalmente había encontrado un trabajo bien remunerado. Los padres se alegraron al saber que su hijo estaba dando sus primeros pasos hacia una vida exitosa. Desde la terminal, Khan se enteró de que esa noche partiría hacia Enduring Valley. A Van le sorprendió que la empresa tuviera incluso su propia estación, pero ¿por qué la salida era de noche? Pronto llegó el tren y el joven subió al vagón, donde le informaron que el viaje duraría 8 horas. El chico decidió pasar el tiempo y dormir bien antes de la jornada laboral. Pasó la noche y el tren llegó con éxito a la estación de Indestructible, según informó el conductor. Sleepy Jan abrió los ojos y comenzó a mirar por la ventana, donde había una ciudad corriente y corriente. Finalmente despertando del sueño, Khan se apresuró a abandonar el carruaje. Al salir, el adolescente descubrió que el tren se había vuelto algo animado. Benjam recordó que se olvidó de preguntar si la empresa proporcionaba un dormitorio porque los precios de las viviendas aquí pueden ser elevados. Un momento después, el chico se bajó del tren y vio una gran cantidad de personas con trajes extraños. Después de lo cual comenzó a mirar a su alrededor, porque se suponía que lo encontrarían. La chica que debía acompañar al empleado recién contratado lo vio en ese momento. Abriéndose paso entre la multitud, volvió a mirar la fotografía. Al darse cuenta de que definitivamente era el chico, se apresuró a saludarlo. La chica extremadamente alegre literalmente atacó a Jan. El personaje principal se sorprendió pensando que el representante de la corporación simplemente brillaba de entusiasmo. La joven siguió abrazando a Ben y parecía no tener intención de dejarlo atrás. Naturalmente, a Khan no le gustó esto y empujó a la niña lejos de él, diciendo que estaba demasiado inspirada por tal evento. Sin embargo, la molesta chica lo ignoró y continuó el abrazo con una sonrisa en su rostro. Finalmente, en cierto momento, dejó al chico y le dijo que estaba contenta de conocerlo. El adolescente inmediatamente se presentó y preguntó cómo se llamaba la joven. La niña, a su vez, se levantó y dijo que se llamaba Yusin. Agrega que también puede llamarla Pececito, porque a los gatos les encantan los peces. Perplejo, Benjam miró a la chica con orejas de gato y le tendió la mano. Habiendo dicho que definitivamente trabajarían juntos y que todo estaría bien, Yuko respondió. Después de lo cual ella le estrechó la mano, y aún así, alegremente declaró que ahora todo estaría bien. Luego, llamándolo hermano mayor, le pidió que la siguiera a la empresa, como le ordenó su mentor. La actitud demasiado cultural halagó a Jan y pensó que era muy parecida al anime. Había escuchado anteriormente que en algunas corporaciones, los empleados se disfrazan y hacen cosplay de personajes en consecuencia. Al salir, se dirigieron al scooter eléctrico que se encontraba cerca de la estación. Ben notó sus orejas de gato, estaban bastante bien hechos. Se presionó el botón del llavero y desconectó la alarma del vehículo. El color del scooter brillaba dorado y Khan incluso pensó que era oro real. Yu dijo que todos los hermanos y hermanas mayores estaban ocupados, por lo que tendría que ir con ella. Al mismo tiempo, ella no tenía licencia, pero esto no molestó a Jan y notó que solo quería ver la ciudad, lo que implica que reina un ambiente tan amistoso en todo el equipo. Mientras tanto, la niña se subió al scooter eléctrico y llamó a Benjam para que se subiera también. El chico, a su vez, quería montar la bestia de metal y felizmente se sentó atrás. Finalmente despegaron y al instante corrieron por el camino hacia la empresa. Khan pensó en ello, porque nunca había viajado en un patinete eléctrico con una chica. Pero al mismo tiempo, Jan no sabía a qué agarrarse para no caerse del transporte. Después de un par de segundos, la propia chica sonriente lo instó a agarrarse más fuerte, porque el camino atraviesa montañas y pronto tendrán que despegar. Y él podría simplemente salir volando del patinete eléctrico. Pero el adolescente seguro de sí mismo dijo que puede mantener el equilibrio muy bien. Sin embargo, un momento después preguntó qué significaba, despegarían. En ese momento el scooter despegó del suelo. Volaron como una bala entre dos montañas. La velocidad fue realmente increíble. El atónito Benjam estaba asustado y no entendía lo que estaba sucediendo. Mientras Yu tranquilamente continuaba controlando el scooter en el aire, Jan inmediatamente agarró a Sin y miró hacia abajo con miedo. La altura era impresionante. Khan asumió que los asesinos del norte de Myanmar habían llegado hasta aquí y que ahora no sobreviviría. La niña continuó, como si nada, elevándose en el aire mientras cantaba alguna canción. Ben solo pensó en una cosa, que necesitaba saltar urgentemente, pero era extremadamente peligroso. Pero aún así, el adolescente decidió un acto desesperado y comenzó la cuenta regresiva.
Luego de lo cual, en cierto momento, el joven bajó volando del scooter eléctrico. Aunque la fuga fue exitosa, no tenía idea de cómo sobrevivir. Yan sintió que alguien lo agarraba e inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor. Como resultado, el chico descubrió que era Sin sonriendo y quedó perplejo. Yu afirmó que la maestra le advirtió que intentaría escapar. El joven se dio cuenta de que definitivamente no podía escapar y tendría que seguirla. Debido a esto, Benjan comenzó a entrar en pánico y dijo que aquí ni siquiera hay tiendas con parada de autobús, instando a Sin a que lo deje vivir, pero, como último recurso, le quite un riñón. El personaje principal permaneció rígido durante algún tiempo y ni siquiera se dio cuenta de que estaba en el suelo. Yu, perplejo, no podía entender de qué estaba hablando y por qué tuvo que quitarle un riñón. Kan le pidió que lo dejara ir porque necesitaba cuidar de sus padres. Sin embargo, Sin dijo que firmó el contrato y ahora su vida pertenece al maestro. Además, no había manera de que pudiera escapar. Finalmente, el adolescente se dio cuenta y se calmó y prometió no huir. Después de lo cual le pidió a la chica que lo dejara ir. Yu instantáneamente dejó caer las manos y el joven se desplomó en el suelo. Luego llamó a su hermano mayor y le dijo que era mejor para él cumplir su promesa, ya que el castigo sería peor que la muerte. Naturalmente, no abandonó la idea de escapar, pero para ello era necesario encontrar el momento. En este sentido, Yan decidió recurrir a un método bastante primitivo. De repente, Kan señaló al cielo y declaró que allí había un cerdo volador. Sin, a su vez, pensó que el espíritu del cerdo finalmente había aprendido a volar y miró al cielo. Ben, mientras tanto, corrió en la dirección opuesta a la ingenua chica, creyendo que aún podría escapar. Yu se dio vuelta y dijo que no había cerdos en el cielo, por lo que vio como el tipo intentaba escapar. Como resultado de lo sucedido, Yu gritó enojado que el hermano mayor malo le mintió. Yan respondió llamándola fraude e instándola a no fingir, pero mejor aún, a huir también de esta organización. Después de correr unas decenas de metros, recordó que ella tenía un scooter eléctrico y podía alcanzarlo. Kan inmediatamente saltó a un campo de hierba alta para tratar de esconderse, pero en ese momento, Sin había logrado alcanzarlo, lo que Benjan no esperaba. Como resultado final, la niña lo apuñaló por la espalda y literalmente lo derribó. Yan voló hacia un lado y rodó sobre la hierba. En ese momento apareció cierta ventana en la que estaba escrito sobre el impacto físico. Después de que se activó el sistema, Kan no pudo entender lo que estaba sucediendo. También le dieron información sobre su compañera Yu. Wen se apresuró a familiarizarse con sus características. Al darse cuenta de que la joven es extremadamente rápida, pero al mismo tiempo Sin es imprudente, corriendo hacia Yan, Pececito se dio cuenta de que había golpeado al adolescente demasiado fuerte. Posteriormente, el joven perdió el conocimiento y Yu lo llevó a la casa del mentor. Después de cierto tiempo, el exhausto Benjan comenzó a recobrar gradualmente el sentido. Al abrir los ojos, el tipo miró a su alrededor y vio frente a él a un empleado de la empresa con quien estaba entrevistando. Sin embargo, en ese momento tenía un dolor de cabeza insuperable. Kan le agarró la cabeza. De repente, la niña sonriente le preguntó cómo se sentía. El nuevo miembro de la corporación miró a la joven segura de sí misma. Después de un par de segundos, el sistema le dio toda la información sobre el mentor. La descripción decía que le gustaba retrasar los salarios y que era desalmada. Ban Nin, a su vez, encendió un cigarrillo y el personaje principal inmediatamente comenzó a ahogarse. Al darse cuenta de que se encontraba en un mundo completamente diferente, y no entre los estafadores, se sintió incómodo. De repente, Nin le preguntó si no había leído las reglas de empleo. Sin darle la oportunidad de responder, ella afirmó que todos eran cultivadores. Al mismo tiempo, en el mundo humano se les prohíbe el uso de magia y están bajo el cuidado de una organización correspondiente. Pero si surgen situaciones imprevistas, inmediatamente entra en acción un departamento especial y por eso la gente no se entera, agregando que su empresa es completamente legal y no venden órganos humanos. Al mismo tiempo, su corporación es única y todos los beneficios con bonos también son reales. Y si no lo cree, entonces hay mucha información sobre su organización en internet. Después de lo cual Wan notificó a Yan que tendría que trabajar como hermano mayor. Y esta persona era cercana al director. No fue casualidad que él terminara aquí y ella abordó cuidadosamente la elección. Y como es una persona común y corriente, tiene habilidades no despiertas. Yu Wanin encendió su pipa una vez más y le preguntó si tenía alguna pregunta. Benjan afirmó que conocía a los cultivadores e incluso aceptaba su existencia, pero no entendía todo. Nin notó que es extremadamente valiente e inteligente, y al mismo tiempo, supera con calma todo tipo de presión. Naturalmente, era difícil de creer, y el adolescente se quedó pensativo. Se levantó de la cama y comenzó a caminar por la habitación. Durante mucho tiempo, Yan ordenó sus pensamientos y quiso hacer solo una pregunta que lo atormentaba. Finalmente, el chico se armó de valor y se acercó a su jefe inmediato. Luego le preguntó si retrasaría su salario y Yu sonrió.
Por alguna razón desconocida, Ban Nin permaneció en silencio, luego el personaje principal repitió la pregunta nuevamente. Después de lo cual Yu respondió que la empresa nunca retrasa los salarios y que es de mala educación por su parte hacer ese tipo de preguntas. Lo cual, naturalmente, Benhan dudaba, porque el sistema le proporcionaba información completamente diferente. Además, su jefe parecía extremadamente sospechoso y dirigía el diálogo de forma misteriosa. Wan dijo que mañana organizaría una fiesta de orientación donde conocería a sus alumnos. Yan, a su vez, no se atrevió a rechazarla y aceptó asistir a este evento. Inesperadamente, Yu lo golpeó en la cabeza con su pipa y le dijo que, como hermano mayor, era su responsabilidad darles un buen ejemplo. Entonces Nin lo llamó para que fuera a su habitación y el joven se apresuró a inspeccionar sus nuevas posesiones. La casa realmente se veía hermosa y Kan quedó satisfecho con el resultado final. Además, saber que finalmente había encontrado un trabajo, aunque fuera extraño, le calentó el alma. En este sentido, el chico se animó y decidió convertirse en el mejor empleado de la corporación. Sin embargo, una cosa que no entendía era cómo podía ser un hermano mayor si acababa de formar parte de la empresa. Ben asumió que el jefe se refería a su edad, lo que significaba que el resto de la organización era más joven que él. En este caso, confió en su sistema para no pasar vergüenza en el banquete. Yan volvió a pedir al programa que le familiarizara con la información necesaria. An estaba ansioso por comenzar su emocionante viaje como cultivador capaz. Ayudar pronto a las personas y, si es necesario, protegerlas de toda adversidad. Y también ganar fama con independencia financiera para sentirte aún más seguro. Pero en esta etapa, todo esto eran solo sus sueños, por cuya realización ciertamente tenía que esforzarse. De repente, el molesto Ban Nin apareció frente a él y le preguntó qué lo hacía tan feliz. Sin esperar respuesta, ordenó traerle una botella de bebida alcohólica del armario y darle un encendedor. Aturdido, Ben dijo que haría todo ahora, pero él mismo no pudo entender cuando ella logró llegar a su habitación. Además, ella se comportó de manera extremadamente descarada. Yan fue al bar en busca de vino. Un par de minutos después, el adolescente le trajo una botella de una bebida cara. Con un movimiento característico de la pipa, Yunin abrió la botella de vino con mucha habilidad. El corcho salió volando instantáneamente y el jefe le arrebató el alcohol de las manos a Kan. Luego tiró la botella y tomó unos sorbos. Benhan notó que beberlo por la mañana no era muy saludable. Una vez más, ignorando las declaraciones de Yan, Wan le ordenó que encendiera su pipa. El chico se sorprendió por tal descaro del jefe, pero no pudo desobedecer. Como resultado, el insatisfecho Kan encendió la pipa de Nin y la niña inmediatamente dio una calada. De repente ella dijo que alguien venía. El joven asustado se volvió. Cuando vio un enorme grupo de serpientes en el suelo, naturalmente la reacción fue apropiada. El perplejo Ben instantáneamente retrocedió, sin entender lo que estaba sucediendo. Una joven desconocida entró en su habitación con serpientes entrelazadas a su alrededor. De hecho, era la segunda hermana mayor del Valle Indestructible llamada An Xuanji. El adolescente parecía sin palabras y simplemente miró a la joven en estado de shock. Xuan se sentó junto a su mentor y miró de cerca a su hermano mayor Yan. Sorprendido por esta actuación, el chico continuó permaneciendo en silencio y observando lo que estaba sucediendo. Otra chica entró después de An, llevaba un vestido igualmente específico. La joven tampoco habló mucho y dirigió su mirada severa a An. Era la cuarta hermana pequeña del Valle Indestructible llamada Yan Yue. Yan se sentó junto a los demás y siguió mirando al personaje principal. De repente, cerró los ojos y Ben comenzó a encontrar más información sobre las chicas del sistema. Xuanji, por ejemplo, soñaba con restaurar a su familia y poseía magia Geu con el atributo de veneno. Yui guardaba rencor porque fue traicionada y asesinada en una vida pasada, mientras tenía habilidades de escudo de energía. Pero el joven estaba más asombrado por el hecho de que ella era la emperatriz de los demonios. Ban Nin le instó a que no se sorprendiera tanto, tras lo cual ella preguntó dónde estaban los demás. Un par de segundos después, esta vez un representante masculino entró en la sala. Su nombre era Yuan Yi y era el emperador incomparable de la espada de la voluntad. Benhan quedó asombrado por su apariencia, ya que sintió una fuerza increíble en él. Yuan inmediatamente saludó a su hermano mayor en la persona de Yan y le dijo que de ahora en adelante todos superarían todas las dificultades juntos, agregando que si se mete en problemas, solo debe acudir a él en busca de ayuda. Yan supuso que este cultivador era verdaderamente un guerrero poderoso. Un Sin sonriente se quedó paralizado en la puerta, llevándote a todos. An se sorprendió pensando que, en comparación con los demás, Yuno parece una chica de anime. Wan ordenó instantáneamente a todos que conocieran a su hermano mayor para no perder el tiempo de sueño. A los pocos segundos, todos se presentaron de inmediato, lo que le pareció extremadamente pretencioso a Ben. Finalmente llegó el turno del joven viajero, que ordenó sus pensamientos. Luego dijo su nombre y notó que en ese momento no tenía ninguna habilidad majestuosa.
Al día siguiente, Yu llevó al personaje principal a su habitación, porque resultó que ella no estaba lista para la llegada de Yan, y por eso tuvo que pasar la noche en el salón, lo que, en principio, no fue un problema. En algún momento incluso le pareció que Sin era uno de los más adecuados de la casa, aunque antes tenía una opinión diferente. Abriendo la puerta de la lujosa habitación, el adolescente entró. Yu, alegre y demasiado educado, dijo que este era su dormitorio. Al mismo tiempo tenía a su disposición un baño independiente y otra sala de estar. Sin también señaló que de ahora en adelante vivirían uno al lado del otro, sonrió el adolescente. Luego de lo cual la niña le agradeció y le dijo que realmente contaba con ella. Yu respondió de la misma manera. Entonces el joven preguntó cuál sería exactamente su trabajo. De hecho, durante el encuentro con los demás miembros de la empresa, Banning no le informó de sus responsabilidades. Sin dijo que le contarían todo pronto y pidió intercambiar contactos para agregarlo a su grupo. Benjan le llevó su teléfono a Yu y la chica identificó instantáneamente su cuenta. Posteriormente, lo agregué al grupo con un nombre bastante extraño. La joven sonrió y notó que se trataba de una charla entre la maestra y sus alumnos. Y en el grupo también aparecerían varios anuncios. Finalmente, llegó la noche y Kang comenzó a revisar una vez más toda la información disponible sobre los miembros de la empresa. Al observar sus habilidades, Yang se molestó porque todos tenían habilidades increíbles. Pero él no tiene nada parecido y, además, el sistema puede simplemente mostrarle las estadísticas de algo. Al mismo tiempo, sin tener ni proporcionar ninguna habilidad de combate, y en comparación con otros guerreros, después de todo, en el mundo exterior podría trabajar como jefe del departamento de personal o ocupar un puesto similar. De repente, el programa informó al propietario que había recopilado 5 perfiles de citas, y cuando reúna 10 conocidos, podrá abrir un sistema de favores que proporciona varias habilidades. Wen quedó gratamente sorprendido y sugirió que si perfeccionaba este programa, se volvería invencible. Así, el chico llegó a la conclusión de que el sistema no es tan inútil, pero no sabía por dónde empezar, porque todos los estudiantes tenían su propio carácter y parecían extremadamente arrogantes, especialmente las chicas. De repente se le ocurrió la idea de elegir un personaje al azar. Como resultado final, Ann comenzó a pasar el dedo por todos los cultivadores. Después de unos segundos, se decidió por Sin, por lo que estaba muy feliz, ya que solo quería empezar con ella, debido a su disposición hacia él. Además, ella era la más adecuada de todas y no tan arrogante. También le pareció que sería bastante fácil acercarse a ella y hacerse amigo de ella. Wen inmediatamente saltó de la cama y comenzó a pensar en cómo podría iniciar una conversación con Yu. Yang ensayó el diálogo con Sin varias veces, pero no salió nada bueno. El joven incluso pensó en fingir estar enfermo, lo que podría afectarla. Y luego confesarle mi amor, pero aún así no fue muy buena idea. Esta es exactamente la conclusión a la que pronto llegó el adolescente. Al darse cuenta de que ver vídeos en internet claramente lo había malcriado, Benjan decidió utilizar el método clásico e invitarla a mirar las estrellas, lo cual también era bastante banal, pero no se le ocurrió nada más. Yan inmediatamente se vistió y fue a buscar la habitación de Yusin en la enorme mansión. Después de llamar a su puerta, Kan dijo que quería conocerla mejor y hacer amigos. Sin embargo, no llegó ninguna respuesta, lo que le hizo pensar de nuevo. Ben supuso que podría estar entrenando a una hora tan tardía. En este sentido, lo siguió hasta su habitación, pero de repente la puerta se abrió. No era Yu, sino Yang quien estaba en el umbral. El joven quedó atónito por su inesperada aparición. Por lo tanto, al adolescente no se le ocurrió nada mejor que simplemente gritar en voz alta. Yu instantáneamente cubrió su boca con su mano y lo presionó contra la pared. Yang no podía entender lo que estaba pasando. Mientras tanto, la mirada amenazadora de la chica indicaba que al chico no le quedaba mucho tiempo de vida. Benjan dijo a través de la palma de su mano que era él y que ella no debería reaccionar así ante su apariencia. Esto no afectó a la cuarta hermanita del Valle Invencible. Al darse cuenta de que no había logrado hacer nada en su vida, Yan se preparó para la muerte. Debido a pensamientos bastante obsesivos, el joven cerró los ojos para tomar en cuenta sus pensamientos. Mientras tanto, Yan se acercó al adolescente con su segunda mano. El chico siguió pensando que este era el final. De repente recordó que en las películas, en esos momentos, suele despertarse una cierta fuerza. De hecho, esa noche Yui aún no se había acostado y se fue al bosque, donde necesitaba hacer algún tipo de procedimiento de cultivo. Después de cierto tiempo, la niña regresó a la casa, dejando un rastro de sangre detrás de ella. En su mano había un conejo herido, lo cual era inesperado y no particularmente claro en ese momento. Especialmente para un nuevo empleado de la empresa en la persona del personaje principal. Si viera esto,
Jan fue al baño para lavarse la sangre de las manos y pronto salió de la habitación, donde escuchó la voz de Benjan llamando a la puerta de la quinta hermana pequeña. Yui miró a la vuelta de la esquina y vio a Jan parado afuera de la habitación de Sin. La hermana del Valle Indurin concluyó que efectivamente se trataba de la misma persona. No quedó ninguna duda y la muchacha empezó a actuar. Pronto se acercó a Kan por detrás. Luego le tapó la boca con la mano. El chico atónito no esperaba tal recepción de su parte. Sorprendido, intentó decirle que era el nuevo empleado de la corporación. Sin embargo, la angustiada guerrera continuó actuando y le tendió la mano. De repente, sonó la voz de Yu, quien en ese momento salió de su habitación. Pececito le pidió a su hermana que dejara en paz a su hermano mayor, llamándolo buena persona y confirmando las palabras de Ben de que es un nuevo miembro de la empresa. Finalmente, Jan se dio cuenta de que esto era cierto y liberó al asustado adolescente, pero al mismo tiempo le ordenó que no se moviera y le presionó la mano contra la pared. Luego le preguntó por qué se parecía tanto a su enemigo, especialmente su espalda. Kan no entendía de qué estaba hablando. En respuesta, dijo que tenía la espalda promedio más común. Yui continuó su enojado interrogatorio y le preguntó si había renacido. Jan respondió negativamente y agregó que dijo esto en la actuación. La niña nuevamente comenzó a presionar y le hizo una pregunta incomprensible sobre lo que estaba haciendo en el valle. Benjan dijo que a él mismo le gustaría saber sobre esto a través de su maestro. Yu pidió detener este circo. Sin empujó a su hermana a un lado y dijo que en realidad era su hermano mayor. Pero el terco Jan dijo que la última vez usó el mismo truco y engañó a Banning. Luego Kan habló de cómo llegó a la bolsa de trabajo para conseguir un trabajo y luego terminó aquí. Yu nuevamente confirmó sus palabras y notó que incluso quería huir en el camino hacia aquí. Nui no tenía prisa por dejarlo ir y dijo que de ahora en adelante ella lo vigilaría. Y si vuelve a comportarse de forma sospechosa, no se pondrá bien. Después de lo cual la chica finalmente soltó a Jan y caminó por el pasillo hacia su habitación. El chico, a su vez, estaba confundido, sin entender lo que realmente sucedió. En ese momento, el sistema envió inesperadamente un mensaje al propietario de que Yui estaba buscando a su enemigo todos los días. Pero al mismo tiempo, los puntos de conocimiento aumentaron en un punto. Ben no podía entender qué le pasó y por qué estaba tan emocionada. Sin le preguntó a su hermano mayor si estaba bien y si estaba herido. El adolescente comenzó a tocar su cuello, como si sintiera que allí había algún tipo de herida. Después de lo cual retiró su mano y Yu dijo que realmente tenía una herida en el cuello. En este sentido, la niña se acercó lo más posible a él y miró el rasguño. Luego, Sin le pidió que entrara a su habitación para darle una poción curativa. Pero Benjan lo tomó de otra manera y se preguntó si debería entrar en su habitación. El inadecuado Yui podría entender esto incorrectamente y entonces se le garantizarían problemas. La niña de repente anunció que tenía herida la pierna y le pidió que se acercara a ella para aplicarle un ungüento, lo cual no pudo evitar halagarlo, y Kan estaba demasiado feliz porque la propia chica lo invitó. Estaba literalmente en el séptimo cielo y se olvidó por completo de la petición en sí. La noche fue larga y se desconoce cuántas sorpresas más presentará el personaje principal. Mientras tanto, no se atrevió a visitar los aposentos de la quinta hermana menor. Yu, perplejo, preguntó por qué todavía no entraba a su habitación. Al final resultó que, esto se convirtió en una verdadera prueba para el adolescente. El joven tenía la intención de entrar al dormitorio de la niña por primera vez y todavía no podía ordenar sus pensamientos. Benjan comenzó a probar mentalmente la imagen de un chico experimentado, aunque era extremadamente ridículo. Al fin y al cabo, antes solo había visto habitaciones de chicas en los cómics, donde siempre estaban vestidas de rosa. Sin miró a Kan todo este tiempo con una expresión desconcertada en su rostro. Un momento después, Jan todavía respiró hondo y llegó a la conclusión de que tenía que cruzar el umbral de la habitación de Yu. Ben avanzó lentamente hacia la habitación de su hermana, pero el miedo a lo desconocido no desapareció. Finalmente, al entrar al dormitorio, para su sorpresa, Van descubrió que la habitación no era nada rosa. En lugar de suaves colores pastel, había una tapa de metal ensangrentada. También había un tenedor de 2 puntas en la habitación, lo que sorprendió por completo a Jan. No sin el famoso paraguas Qianji, el adolescente quedó estupefacto. Pero lo más importante es que todo estaba amontonado en el medio de la habitación. Kan pensó que ella lo torturaría. Sin instó a su hermano mayor a que no se riera de ella, porque solo los estaba coleccionando para una colección, lo cual era bastante dudoso, porque ninguna persona normal coleccionaría instrumentos de tortura. En este sentido, Benjan llegó a la conclusión de que él era la única persona adecuada en la empresa. De repente, Yu se inclinó justo frente al chico para sacar algo de debajo de la cama, pidiéndole que espere un poco, porque necesita encontrar algo. Después de un par de minutos, la joven finalmente sacó cierta caja de madera. Parecía una especie de caja. Sin lo puso sobre la mesa con dificultad. Luego abrió el cajón, que contenía muchos cuchillos y hachas diferentes. Sorprendida, Jan le preguntó por qué estaba coleccionando estas cosas. Yu respondió que en el futuro quería honrar la memoria de su padre.
Lo cual, en principio, era lógico, ya que a los hombres siempre les gustaron las distintas armas. En ese momento, el sistema añadió un punto a la simpatía de Sin, mientras Han solo pensaba en una cosa, si tenía rasgos maníacos. De repente la hermana menor lo llamó para que se sentara mientras buscaba la medicina. Luego, la niña comenzó a hablar con Yui y notó que en realidad era amable. En ese momento, Yu comenzó a untar la herida del chico y continuó diciendo que Yan tuvo mala suerte en la vida. Y todo por culpa de ese hombre vil que, como resultado, la engañó y ella empezó a comportarse de esa manera. De repente, Sin se enojó tanto que no se dio cuenta de que aplastó el frasco de ungüento. Ben-Han se dio cuenta de que no se podía jugar con ella y que si la situación la obligaba, se convertiría en un monstruo. Luego de lo cual la adolescente preguntó si el enemigo que Yui estaba buscando era su exnovio. Yu respondió positivamente y agregó que ella era una emperatriz demonio y no tenía tiempo para sentimientos. Sin también señaló que el hermano mayor tuvo suerte, ya que el anterior sufrió mucho más gravemente. Luego le preguntó si le dolía la herida y Kan respondió que estaba bien. De repente, Yu sacó un hacha con una daga. Pero Yan pensó que lo habían engañado para que se uniera a algún tipo de culto. Después de un tiempo de agradable comunicación, la niña cubrió su herida con una tirita, después de lo cual anunció alegremente que todo estaba listo y que el rasguño ya no le dolería. Todo esto parecía realmente bastante extraño. Ben le dio las gracias a su hermana y se apresuró hacia la salida. Mientras le daba las buenas noches a Sin, el jefe estaba parado a la vuelta de la esquina, bebiendo alcohol como siempre. Parecía que nunca le faltaba una botella de vino y fumaba todo el tiempo. Ban Nin miró al joven y pensó que el día de la unidad y la amistad había terminado bien. Pronto el personaje principal salió a caminar por el bosque para pensar detenidamente lo que estaba pasando. Al darse cuenta de que este lugar es realmente peligroso, porque incluso la chica que consideraba adecuada resultó ser una persona cruel. Debido a la situación actual, Yan decidió escapar al mundo de la gente normal. Pero había un problema, era difícil rechazar condiciones de trabajo tan tentadoras. Después de todo, Kan no podría ganar 20.000 al mes ni tener seguro en ninguna parte. Ben ya no podía llevar una vida así, donde estaba en peligro todos los días, entre las chicas demoníacas, sobre todo para servirles y soportar todo tipo de humillaciones. En ese momento el chico estaba furioso, pero era muy consciente de que no podría resistir a los cultivadores. Además, si Sin realmente tiene tendencias maníacas, experimentará todos los instrumentos de tortura sobre sí mismo. E incluso si puedes disfrutar de un buen salario, necesitas seguir con vida. Después de pensar un poco más, el joven finalmente decidió huir para salvarse. Pensar en la libertad elevó la moral de Han y se apresuró a realizar sus planes. Ben-Han inmediatamente corrió hacia la ciudad a través del bosque, sin importarle todos los contratos con la empresa, dado que la vida es mucho más importante que el dinero, y esta era la única forma de protegerse. Mientras tanto, los cuervos demoníacos observaban al joven, pero él no les prestaba atención. Después de correr unos cientos de metros más, el chico estaba bastante cansado y decidió recuperar el aliento. Los pájaros, a su vez, continuaron siguiendo al fugitivo y no perdieron de vista al objetivo. Yan estaba perdido porque había corrido sin parar durante 5 minutos, pero aún no se había acercado a la ciudad. Era como si se encontrara en el mismo lugar desde donde inició su extremadamente infructuosa fuga. Pero no pudo retroceder porque, en su opinión, estaba en juego su seguridad personal. Kan continuó corriendo obstinadamente hacia la ciudad fantasmal y comenzó a respirar con dificultad nuevamente. Después de un momento, Ben se detuvo, sin entender cómo esto era posible. Después de haber pasado tanto tiempo, todavía permanecía lejos y en el mismo bosque. Yan inmediatamente se sentó en el suelo y se sumergió en el proceso de pensamiento, suponiendo que permanecería para siempre en este bosque, sin llegar nunca a la ciudad. En ese momento, un pequeño escorpión se subió al hombro del chico, pero Kan no estaba contento con él. Como resultado, con un ligero movimiento de su mano arrojó al insecto a un lado. El escorpión rodó por el suelo emitiendo sonidos característicos, a cuya llamada llegó su pariente. Ben se giró y no podía creer lo que veía. Estaba literalmente en shock, porque un enorme escorpión demoníaco estaba a unos metros de él. El personaje principal inmediatamente perdió el conocimiento y se quedó en posición horizontal en el suelo. Parecía que ni siquiera el insecto grande esperaba tal giro de los acontecimientos. Yan continuó inconsciente en medio del bosque, el escorpión se congeló en su lugar. Como si no supiera qué hacer con este extraño hombre, Han se acercó en ese momento. Swanji apareció de repente y miró al adolescente con atención. Luego se sentó a su lado para escuchar su respiración y comprender que todo estaba bien para él. De repente dijo que el mentor no podía permitirle escapar. Entonces, el joven cultivador ordenó al escorpión que llevara al niño de regreso a la casa. La noche fue excesivamente larga y después de cierto tiempo Kan comenzó a recobrar el sentido gradualmente. Junto a él estaba su mentora, quien, como siempre, fumaba en pipa. Al abrir los ojos, Ben olió el desagradable olor a humo y se volvió hacia Ban Nin.
Al ver al jefe, el adolescente instantáneamente se levantó de un salto y la miró amenazadoramente, tras lo cual afirmó que tenía intención de dimitir y que quería hacerlo de inmediato. Yu sonrió y señaló que la empresa ofrece garantías de prosperidad y que se mantendrán hasta el final de los días, agregando que ahora Yan nunca abandonará los límites del Valle Indestructible y trabajará por ello toda su vida. Y como intentó escapar, el joven debe sufrir un castigo inmediato. En ese momento, el resto de los miembros de la corporación se acercaron a ellos y miraron al tipo. An y su serpiente volvieron una mirada extremadamente insatisfecha hacia Benjan. Yuan sacó un karambit, emitiendo una energía completamente malévola. Sin también llegó hasta ellos, sosteniendo uno de los instrumentos de tortura en sus manos. Yui, a su vez, demostró magia, apareció fuego púrpura en su mano. Yan comenzó a darse cuenta de que realmente estaba en peligro, pero Nin continuó asegurando que ese no era el caso en absoluto y que en realidad todos eran buenas personas. Al día siguiente, el personaje principal siguió pensando qué hacer. Caminando nerviosamente por la habitación, Ben finalmente se sentó a la mesa y comenzó a escribir algo en un cuaderno. Al poner por escrito lo que estaba pasando se sintió un poco mejor. Kan tampoco olvidó mencionar que lo obligaron a trabajar una semana más. Pero 2 días antes, Yi dejó una impresión imborrable en el adolescente. Uno podría pasar horas observando la habilidad del talentoso espadachín imperial, quien realizó ese día un entrenamiento bastante espectacular, demostrando sus habilidades. Yuan era realmente hábil con su espada, y naturalmente, Ben quedó impresionado. Yi se elevó en el aire y comenzó a golpear el aire con su espada. Al mismo tiempo, no se olvidó de usar magia, que parecía más espectacular. Al mismo tiempo, el propio Yuan entendió perfectamente que era un verdadero guerrero con un buen arsenal de habilidades. A Ban Nin no le gustó esto y lo acusó de ser demasiado ruidoso. Pero el joven maestro no la escuchó, entonces Yang le advirtió que el mentor no estaba de buen humor. Después de todo, si él no se detiene, ella personalmente se acercará a él y lo calmará. Finalmente, insatisfecho, Yi saltó del techo al suelo, dejando de entrenar. Después de lo cual inesperadamente pidió perdón a su hermano mayor, diciendo que estaba tratando de contenerse, agregando que en realidad solo usó una 10ª parte de su poder total. Al fin y al cabo, lo más importante en la esgrima es la constancia y no se puede dejar de practicar. Ben quedó impactado por el poder de Yuan, porque con tal poder realmente podría convertirse en el mejor guerrero del mundo. De repente, Yi le preguntó a Kan si aceptaría su desafío, ya que necesitaba un compañero de entrenamiento. Yan respondió que era constructor y que podía construir una casa, pero que no era un artista marcial. El cultivador comenzó a indignarse y a afirmar que eso no podía ser, porque todos los hermanos mayores de su vida pasada fueron discípulos del mentor. Benjan le mostró varios libros sobre construcción y le dijo que esa era su especialidad. Luego se los entregó al perplejo joven maestro, que no entendía cómo era posible. Yan también señaló que estaba aquí para ayudarlos a superar su crisis, lo que se podría llamar su niñera personal, por lo que no está familiarizado con la esgrima. Aturdido, y comenzó a repasar toda la información que había escuchado en su cabeza. Como resultado, dijo que quería aprender de él, porque Kan es muy capaz y al mismo tiempo muy modesto. El personaje principal, extremadamente sorprendido, no podía entender de qué estaba hablando Ewan, porque era completamente diferente. Mientras tanto, el sistema informó al propietario que su relación con Yi había llegado a 2 puntos. Ben finalmente se dio cuenta de que el inocente joven espadachín no tenía vida detrás de su habilidad con la espada. Pero Yan decidió seguir el juego y dijo que, como verdadero maestro, estaba obligado a comportarse con modestia y no mostrar sus habilidades. Después de todo, esta es la única manera de lograr el resultado deseado y convertirse en un verdadero cultivador. Y dijo que si estás atado, puedes incluso fingir ser invisible. Kan volvió a estar convencido de la excesiva estupidez de Ewan, porque evidentemente no era eso lo que estaba en juego. Inesperadamente, Yi dijo que las palabras de su hermano mayor realmente lo hicieron pensar. Fue bastante extraño, porque un hombre tan poderoso resultó ser muy ridículo. En ese momento, el joven espadachín guardó los libros de Benjan en su almacén. Entonces, de repente, le preguntó al chico si era divertido estar rodeado de gente. Después de todo, de hecho, nunca abandonó el Valle Indestructible después de su renacimiento. Kan entendió que esto era correcto, ya que no se sabía cómo se comportaría un cultivador en el mundo humano. Además, un espadachín tan fuerte y estúpido, que es Yi Yuan. Pero el joven literalmente molestó a Ben pidiéndole que lo ayudara a salir a la civilización. Afirma que nunca ha visto el mundo moderno y que lleva mucho tiempo soñando con él. El hermano mayor, desconcertado, se agarró la cabeza y se dio cuenta de lo que podría pasar si se encontraba entre la gente. En ese momento, incluso le pareció que un halo luminoso aparecía sobre su cabeza. Yan sugirió que este podría ser el halo del personaje masculino principal. Pero la pregunta era realmente seria: ¿merece la pena sacar al espadachín al mundo?
Por un lado, esto influiría favorablemente en el parámetro de conocerlo. Pero fue necesario preguntarle al mentor. Además, recientemente pidió un mes de vacaciones, porque necesita prepararse para defender su diploma. Al mismo tiempo, Kang quería llegar a un acuerdo con Yi para que no usara sus habilidades en el mundo humano. Al día siguiente, el personaje principal decidió ir a Yu para hablar sobre ir a la ciudad con Yuan. La profesora Banning, como siempre, estaba en su habitación, un poco borracha. En relación con esto, se quedó dormida en la silla. En ese momento Sin se le acercó. Naturalmente, el jefe preguntó si su próximo trago estaba listo. La hermana menor respondió que había que agitarlo un poco para que hiciera espuma. El personaje principal llamó a su puerta y pidió entrar. De pie en el umbral, Benjan inmediatamente se puso manos a la obra y le pidió a Yu que lo dejara ir a defender su tesis. Sin embargo, la maestra lo instó a entrar al salón para discutir el asunto. Mientras tanto, Sin terminó de preparar la bebida alcohólica y la vertió en el vaso de Nin. Yang no esperaba que, entre otros talentos, la quinta hermana tuviera las habilidades de una camarera. La mentora comenzó a beber su tan esperado elixir. Kang se hizo a un lado en silencio. El chico pensó que su compañía recordaba más a la reina y sus aduladores. Van bebió otro vaso y de repente le entregó un documento al adolescente, donde se vio obligado a indicar el motivo de las vacaciones, lo que sorprendentemente le agradó. Yu pensó que era la primera vez que alguien le pedía algo como esto, porque nunca antes había tenido una relación laboral con una persona. En ese momento, Benjan completó el documento correspondiente, lleno de confianza, después de lo cual dijo que su hermano menor, Yuan, pidió llevarlo con él a la ciudad. Después de todo, nunca había abandonado el Valle Indestructible ni había visto el mundo con sus propios ojos. Ban Ning quedó extremadamente sorprendido por la petición de Yi y pensó por un momento. Por su expresión facial se podría suponer que no estaba contenta con esta idea. Inesperadamente, Sin también parecía preocupada, lo que la hizo pensar. Yang entendió que, de hecho, Yuan podría haber cometido algunas fechorías graves. Unos segundos más tarde, el jefe le entregó a Kang otra hoja de papel y le pidió que la llenara por mí. El joven se sorprendió, pues creía que Yu comenzaría a contarle sobre las precauciones. Nin dijo que el padre Sin le envió un mensaje no hace mucho, y si decide volver a casa, deberá llevarse a su hermano mayor con ella. Agregó que su padre le pidió que viniera porque no se sentía bien. La niña naturalmente se puso triste y bajó la cabeza. Por un momento se hizo el silencio en la habitación. Ban, a su vez, señaló que era ella quien debía decidir, porque de todos modos su familia no podía hacer nada. Durante varios minutos, Yu Sin pareció ignorar las declaraciones de su jefe. Luego se sentó a su lado, le quedó claro que estaba muy nerviosa. La hermana menor dijo que quería encontrar a su madre y por eso volvería a casa con su hermano mayor. La borracha Ban Ning inmediatamente volvió su mirada hacia el atónito Ben, quien claramente tenía problemas. En forma de otro viaje, solo que esta vez con Sin, por supuesto, el chico aceptó ir con ella. Nin también afirmó que en este caso está obligado a asumir toda la responsabilidad. Después de todo, él es el hermano mayor, entonces el jefe le entregó el documento correspondiente, agregando que estas son las reglas y en caso de situaciones imprevistas, él es responsable de ellas con la cabeza. Extremadamente insatisfecho, Benjan tomó el trozo de papel y comenzó a leerlo, sintiéndose como una especie de esclavo. Pronto el personaje principal, junto con Sin y Yuan, fueron a la estación de tren, y constantemente apuraba a su hermana y a su hermano mayor, porque estaba impaciente por ver el mundo humano. Pero al mismo tiempo, el joven maestro se comportó de manera bastante sospechosa, como si hubiera estado en esos lugares más de una vez. Y me di cuenta de que me había preparado para el viaje con antelación y leí mucho en internet. Finalmente subieron al carruaje, donde tuvieron que viajar durante varias horas. Ya era tarde en la noche y Benjan decidió descansar un poco, porque nadie sabe qué pasará mañana. En relación con lo que el adolescente comenzó a dormir, Sin continuó mirando con tristeza por la ventana, al darse cuenta de que, aunque odiaba a su padre, cuando los familiares están en problemas, naturalmente todo se olvida. Yang decidió no molestarla con preguntas, solo si ella misma planteaba el tema. Aunque era difícil mirarla, la niña parecía devastada. Al llegar, nuestros héroes se apresuraron hacia la salida y se encontraron en la estación. Yu no dijo una palabra en todo el camino, lo que hizo que Yi y Yang se sintieran fuera de lugar. Siguieron en silencio a su hermana pequeña, dándose cuenta de que necesitaba tiempo, pero de repente Yuan dijo que Sin no había pegado ojo en toda la noche. Kang inmediatamente le instó a no plantear este tema, porque era obvio que ella estaba pasando por un periodo difícil en su vida. De repente, Yi dijo que siempre había pensado que ella era la hija adoptiva de su mentor. Añadió que en los últimos 10 años, nunca la había visto abandonar Enduring Valley. En este sentido, la consideraba huérfana y creía que efectivamente así era. Gwen empezó a pensar, ¿por qué es posible que Yu huyera de su traicionero padre? Además, dijo que quiere encontrar a su madre, y si el padre es realmente un tirano, entonces todo encaja. En ese momento llamó a Han,
El joven sumamente insatisfecho volvió a preguntar qué quería, porque Wan le había estado preguntando sobre todo durante todo el camino. El joven cultivador señaló un hermoso auto y dijo que era un Bentley. Esto fue bastante extraño, porque cuando Khan miró de cerca los espacios de estacionamiento, descubrió que absolutamente todos los coches que había en el aparcamiento eran Bentleys negros. Durante mucho tiempo el personaje principal no pudo entender qué estaba pasando y por qué todos los coches eran iguales. En este sentido, sugirió que aquí se podría rodar alguna película. La gente a sus espaldas empezó a discutir con quién podrían encontrarse de esta manera. En ese momento, 3 personas desconocidas vestidas de smoking se les acercaron repentinamente. Jan estaba desconcertado y no podía entender qué estaba pasando ni quiénes eran. Ben pensó que se trataba de personas del maestro Banning, ya que uno de ellos comenzó a dirigirse a Sin como princesa. El hombre muy cortésmente le pidió a la joven que se dirigiera al auto. Al mismo tiempo, afirmó que cierta señora mayor quería hablar con ella. También fue extraño que llamara a Sin la segunda amante. Khan estaba perdido. Yu, a su vez, decidió reunirse con ella, sobre todo porque la situación lo exigía. De repente, el mayordomo dijo que era mejor no hacer esperar a la señora mayor. Sin se volvió hacia sus hermanos y les dijo que tenía asuntos urgentes en casa, por lo que se comunicaría con ellos más tarde. La adolescente se dio cuenta de que en realidad se trataba de personas de su familia y no discutió. Pero el joven espadachín tenía una opinión diferente y se acercó a lo desconocido. Sin embargo, Yu le aseguró que todo estaba bien y que no tenía nada de qué preocuparse. El mayordomo repitió su petición e invitó a la segunda dama a subir al coche. La niña avanzó lentamente hacia el auto que estaba frente a ellos, donde resultó que su sensata hermana mayor estaba sentada en el asiento trasero. Sin, a su vez, inmediatamente le preguntó qué había pasado y por qué había venido. Qian respondió que su padre fue atacado y ahora se está muriendo, y que él también quiere conocerla. Vale la pena señalar que Yu, el mayor, era el presidente de la empresa Timal Technology Group. Después de un tiempo, Sin se subió al auto, el personaje principal y Yi observaron lo que estaba sucediendo. Ewan dijo que el hermano mayor también debió haber notado su relación. Benhan dijo con tristeza que claramente no tienen la mejor relación en la familia. Yang nunca pensó que ella sería hija de un hombre tan rico y rico. Y, por lo general, estas familias son un club de intrigas y chismes diversos. Y notó que en una vida pasada tenía un hermano Xiao, que no podía casarse con una chica por falta de oportunidades de desarrollarse. Han solo entendió una cosa. Sin estaba preocupada en el camino hacia aquí precisamente por problemas con su familia. De repente, el chico escuchó a 2 transeúntes hablando sobre la rica familia Yu. Después de todo, su corporación era líder en la industria tecnológica con un valor de mercado de alrededor de 100.000 millones. En ese momento, el sistema de repente envió un mensaje al propietario. Era información actualizada sobre Sin. Mientras el joven leía la descripción agregada, Yi de repente lo llamó y le preguntó a dónde irían después. Van le sugirió que se hospedara en un hotel cercano porque necesitaba resolver problemas con sus estudios. Además, la comida allí era muy buena, pensó el joven maestro de esgrima. Al mismo tiempo, Khan le instó a no comportarse como en el Valle Inquebrantable, de lo contrario podría meterse en problemas. Le prometió sonriendo no meterse en problemas. De repente, el cultivador extremadamente educado comenzó a abrazar a su hermano mayor, afirmando que tenía mucha prisa por ver el mundo exterior, que incluso se olvidó de llevar dinero consigo. Benhan se sorprendió por esta noticia y se dio cuenta de que ahora tendría que desembolsar dinero, porque Wan no solo se olvidó del dinero, sino que no se llevó nada consigo al viaje. Pero, por otro lado, se le podía entender, porque en el valle llevaba una vida completamente diferente. Además, nunca había viajado más allá de sus fronteras. El adolescente empezó a pensar qué hacer. Después de todo, reservar una habitación de hotel era demasiado caro y era imposible dejarla en la calle y, de repente, el personaje principal recordó que Banning nunca le pagó su salario. El joven espadachín sorprendido repitió la palabra desconocida, como si no entendiera de qué estaba hablando. Entonces Benhan le preguntó si la empresa realmente tampoco le había pagado nada. Yuan fingió recordar el salario y dijo: aparentemente hoy es el día libre de la corporación y el dinero llegará más tarde. Él mismo era muy consciente de que Nin era incorregible y había vuelto a engañar al hombre. Naturalmente, Yan dudó de sus palabras, porque sonaban bastante inciertas. Después de lo cual Khan volvió al problema urgente y decidió llamar a su vecino. Un par de minutos más tarde, Wen le preguntó a San si tenía la oportunidad de proteger a su amigo. La niña respondió afirmativamente e inmediatamente se dirigieron a la residencia de la universidad, donde la mitad femenina inmediatamente llamó la atención sobre el deslumbrante extraño. Las chicas quedaron literalmente fascinadas por la belleza del joven maestro y se convirtieron en sus amigas. Yuan, a su vez, no les prestó atención y siguió a su hermano mayor. Después de eso no pude resistirme a la multitud de bellezas que comenzaron a guiñarle un ojo.
El cultivador correspondió, lo que hizo que las jóvenes estuvieran encantadas. Pero esta situación enfureció a Benjan, porque entendió que no podrían superar a Yuan. En cierto momento se cansó de ver lo que pasaba y me apuró. Caminando por el pasillo del dormitorio, Yan anunció que alguien había realizado una pasantía y que, por lo tanto, una habitación estaba libre. En este sentido, el joven esgrimista podrá vivir con él en el mismo campus. Ewan estaba encantado, afirmando que nunca había vivido la vida de un estudiante, todo era nuevo para él. Pronto llegó la noche y el personaje principal decidió irse a la cama y no pudo dormir. Eran alrededor de las 5 de la mañana y el joven cultivador se levantó de la cama. Al ver que el hermano mayor dormía sin sus patas traseras, el espadachín imperial decidió despertarlo. Después de todo, había llegado la hora del duro entrenamiento, pero Benjan no podía despertar. Después de unos segundos, finalmente abrió los ojos y miró su teléfono, donde eran las 5 de la mañana. Yuan notó que generalmente es mejor levantarse a las 4, ya que la energía espiritual del cielo y la tierra es la más pura. Sin embargo, Yan insistió en que Yi se fuera a la cama, especialmente porque en el mundo humano tenía prohibido usar magia. El chico, atónito, respondió que si dejaba de entrenar, pronto retrocedería, y si esto continúa, nunca podrá convertirse en el más fuerte del mundo. Ben continuó afirmando que no perdería ninguna de sus habilidades si dormía un poco más. El joven maestro ofendido se sentó a un lado y se preguntó si el mentor había tomado la decisión correcta al contratar a este hombre. El amargado Yan instó una vez más a su hermano a acostarse a descansar para ganar fuerzas. Agregó que podía practicar mientras dormía, pero Ewan aún no podía calmarse. Un par de minutos más tarde, Yi nuevamente comenzó a molestar a Kan pidiéndole que practicara. Ben hizo todo lo posible por ignorarlo y seguir durmiendo tranquilamente, pero su sueño desapareció repentinamente y el enojado adolescente inmediatamente saltó de la cama. Luego miró amenazadoramente a su molesto compañero de cuarto, quien incansablemente le pedía que practicara. Finalmente, el joven se dio cuenta de que realmente se trataba de un asunto sumamente importante para él. Después de todo, vivió en este régimen durante años y como guerrero, realmente necesita mantenerse en forma. El sueño desapareció sin dejar rastro y Benjan empezó a pensar qué hacer con Yi. De repente se le ocurrió una idea y Yan se apresuró a contársela a Ewan. Como resultado, Kan invitó al cultivador a inscribirse en la sección de boxeo. El espadachín imperial, a su vez, estaba muy contento con esta decisión. Unos minutos más tarde se prepararon y fueron a la cancha de baloncesto. Mientras Yi comenzaba fanáticamente sus entrenamientos favoritos, Wen no estaba contento con lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente todo salió bien, Ewan le dio las gracias a su hermano mayor. Yang estaba pensando en la mala suerte que tenía en la vida y terminó trabajando sin salario, ganándose solo un trauma psicológico y no recibiendo nada a cambio. En ese momento, el sistema informó al propietario que el nivel de familiaridad con Yi había aumentado significativamente. También mencionó que Yuan es un verdadero genio de las artes marciales, pero que no tenía experiencia de vivir en el mundo humano. Al mismo tiempo, Benjan adquirió la capacidad de utilizar un pequeño porcentaje de las habilidades del espadachín. Un Yang alegre literalmente voló hacia allí, diciendo que de ahora en adelante entrenarán todos los días. Yuan asumió que el hermano mayor finalmente se había dado cuenta de la seriedad de la práctica. Kan pensó que al llegar al Valle Indestructible, conseguiría una espada, luego de lo cual se dirigieron al comedor, donde el joven pidió más carne. La cocinera, con expresión descontenta en el rostro, le sirvió una ración de sopa de carne, lo que hizo que el personaje principal estuviera demasiado feliz y quisiera sentarse a la mesa con su hermano menor. Pero de repente Ben descubrió que el cerdo se había convertido en una doble ración de algo incomprensible. Miró largo rato el brebaje y se hizo una pregunta completamente lógica. ¿Es posible consumir esto? Eso es lo que le pregunté al cocinero. La mujer no estaba de humor para discutir esas cosas y llamó al siguiente. ¿Cuál era el joven cultivador Yi? Un chico sonriente se acercó a la mesa. Llevaba una hermosa flor entre los dientes como regalo para la cocinera, lo cual fue bastante inesperado. La mujer simplemente quedó desconcertada por el joven esgrimista, parecía que se había olvidado de todo en el mundo, mirando a un representante masculino tan encantador. La cocinera, a su vez, empezó a sonreír y le preguntó si debía darle un poco más. Ewan aceptó gustoso una doble ración de cerdo, la mujer todavía no podía quitarle los ojos de encima, y aprovechó el momento y demostró sus mejores cualidades frente a ella. El personaje principal quedó impactado por su comportamiento y por el hecho de que ella cayó en los trucos de Yi. Pronto fueron a la mesa, donde Benjan no podía aceptar el hecho de estar a la sombra de Yuan. Así, él solo tenía un par de trozos de carne en su plato, mientras que el espadachín tenía un plato entero de carne de cerdo. Naturalmente, Kan estaba extremadamente insatisfecho con este resultado y miró a Yi con desprecio. Quedó absolutamente satisfecho con todo y esbozó una sonrisa. Ben sabía muy bien que tendría que soportar algo como esto por el resto de su vida.
De repente, Ewan empujó su plato hacia Jan y lo animó a que se sirviera él mismo.